yo tengo un trayectito didáctico que le digo uso sentido forma, que lo uso para, tanto para los géneros, para trabajar los géneros, como para trabajar la planificación de los textos, ¿sí? Y para el abordaje también en la lectura de los textos. Entonces, tanto para leer o escribir, el uso sentido-forma a mí me sirvió, en la experiencia didáctica, para abordar el texto como un objeto empírico, pero desde esto que les estoy proponiendo, que es el destinatario, en primer lugar, que va a definir en mí la voz en la que voy a enunciar, ¿sí? Las modalizaciones o la forma en la que voy a enunciar, ¿sí? También. Y, bueno, básicamente eso, ¿no? Las voces y las modalizaciones. O sea, ¿de qué manera me voy a dirigir? Fíjense, entonces ahí yo ya tengo definido, de acuerdo con el destinatario, si voy a hablar en primera persona para contar lo realizado, por ejemplo, en un artículo didáctico en el que yo quiero relatar para otros compañeros, ¿no? Y mandar a la revista qué hacer, justamente relatar una experiencia que tuve con alumnos de un determinado grado o de un determinado nivel. Entonces, yo tengo, en primer lugar, como les decía, la problemática general, plantearla, después esa problemática general, desglosarla y llevarla al plano de la práctica. Lo que yo hice con mis alumnos en tal momento. Entonces ahí tengo que entrar discursivamente en un relato interactivo, en primera persona, ¿no? Entonces tengo que planificar ese relato. Fíjense que no tiene sentido empezar, si es un artículo didáctico, con la teoría, ¿no? Con el marco teórico, sino con el relato. Así introduzco, ¿no? Me parece que es más atractivo introducir la problemática y la experiencia vivida. Entonces, una vez que hice el relato, ahí sí puedo entrar en el porqué de esa experiencia vivida, cuál fue el marco teórico que yo asumí, y ahí sí puedo poner marco teórico como un subtítulo. Entonces, fíjense, voy pensando el artículo didáctico como un esquemita discursivo, ¿sí? No tomo el modelo y copio a ver lo que dijo fulana y lo copio igual. No. Yo pienso desde lo que yo quiero decirles a mis destinatarios. Entonces, ahí me hago el esquema. Eso es importante, porque ahí planifico el texto en alguna medida, ¿no? Entonces, parto desde el uso, organizo el sentido, esto que yo dije, el relato, me va a plantear ya cuestiones del sentido, que son delimitar en alguna medida el tema, y después plantear desde dónde yo he hecho lo que hice. O sea, esa experiencia realizada con mis alumnos en el aula tuvo una base teórica, ¿no? O sea que la transposición didáctica siempre es un proceso que cada uno de nosotros como maestros realizamos en base a un contenido que queremos enseñar en el aula, ¿no? Entonces, eso dejarlo muy claro. ¿De qué manera yo enseñé? Por ejemplo, no sé, sujeto predicado, digamos, por poner cualquier cosa, ¿eh? O enseñé el cuento fantástico, no sé, o alguna experiencia que me haya resultado interesante para transmitirla. Puedo transmitir también algo que me resultó problemático y conflictivo y que no logré digamos, sortear como obstáculo, pero en ese caso va a ser más difícil el artículo, porque tengo que poder mostrar el nivel de dificultad, entonces uno tiende a mostrar lo que le salió bien, ¿sí? Y después entonces, después que muestra todo esto, que hace el marco teórico, y que describe, se puede describir también, por eso hay distintas secuencias textuales que utilizamos, ¿no es cierto?, cuando hacemos un texto, podemos describir la experiencia y poner algunos resultados, ¿sí? Los resultados aparecen en la conclusión. Fíjense que entonces un texto, un artículo didáctico, tiene
como 3 espacios, digamos, espacios gráficos que a la vez son espacios discursivos textuales. Una introducción, donde yo presento la problemática, el cuerpo o el desarrollo del artículo, y la conclusión. Y en la conclusión puedo dejar abiertas preguntas que me he hecho que no tienen respuesta, o sea, algunos de los obstáculos. Fíjense, es un esquema muy sencillo, como esquema. Pero ahora, cuando yo me pongo a escribirlo, tengo que estar dispuesta a reescribir todas las veces que sea necesario para que el otro me entienda, o los otros me entiendan.